se presentó a CTI, y la paciente, cuando la viene a ver CTI, la ve desde la puerta, la paciente estaba sentada con máscara de flujo libre, saturando 93, 94, lúcida también, normotensa, y bueno, la idea era, bueno, seguirla revalorando esa tarde. Ingresa esa misma tarde a CTI, y a las 2 horas de ingresada a CTI empieza con pérdida, con alteración de la conciencia, y para. Y fallece durante las maniobras de reanimación. Fue también transmitir lo mismo a esta paciente, la rapidísima evolución sería desde el día 8 en adelante, el aumento de los velcro y la desaturación, que realmente me hacía acordar cuando estaba en ginecología, más o menos controlar un trabajo de parto, porque lo rápido, o sea, los cambios dinámicos que tuvo, que me quedé, la fui a ver de mañana y me quedé hasta la tarde, hasta que ingresara a CTI. De nuevo, del Quick SOFA prácticamente no tenía alteraciones, porque la frecuencia respiratoria de ella nunca fue más de 16, estuvo ahí, no aumentó la frecuencia respiratoria, y si tuviéramos que hacer el SOFA también hubiera tenido alteración de la PAFI, no realicé gasometría en ese momento, también por la exposición, y porque creo que con la desaturación ya era bastante significativo, y tenía la plaquetopenia, después no tenía mucho más. El tercer paciente se encuentra actualmente internado en la cohorte, tiene 65 años, es hipertenso, está anticoagulado con anticoagulantes directos por una fibrilación auricular paroxística que tuvo hace 6 meses. Se realizó cardioversión eléctrica y está en ritmo sinusal ahora. Es diabético, con un buen control glicémico, no tiene proteinuria, nada, ninguna enfermedad clínica evidente. Es dislipémico, y empezó con mialgia y fiebre de 7 días de evolución. Se decidió el paciente no tiene disnea, no tiene otra sintomatología, se decidió por precaución y sus antecedentes ingresarlo para controlar, y al examen saturado 98 y tiene crepitantes, algún velcro tenía al ingreso el domingo de mañana, fue a las 7 de la mañana que lo vi, tenía algún crepitante en tercio inferior izquierda, y más nada, el domingo pasado fue. De la paraclínica, no hice tablita porque en realidad se ha mantenido, tiene una ferritina de 1037, ha llegado a 1052, pero ha estado ahí. Los dedímeros no han cambiado desde el ingreso, el TROC-test tampoco, la LDH, la leucocitosis, y no ha tenido linfopenia, ni ha tenido alteraciones de ninguna otra índole. Este paciente, cabe destacar que la solicitud del exudado para SARS-CoV-2 cada vez viene más rápido, entonces el primer paciente se confirmó a los días de estar intubado, la segunda, la esposa del primer paciente, la que falleció, se confirmó al otro día ya fallecida la paciente, y este paciente se confirma ya cuando ingresa, desde el ingreso se sabe que tiene el exudado positivo. ¿Tá? Bueno, de la paraclínica, esta es la radiografía del ingreso, donde se ve una opacidad, sobre todo a izquierda y algo a derecha. También tiene mala técnica y la escápula se mezcla un poco. Esta es la radiografía del día siguiente, donde ya el lunes agrega esos crepitantes velcro que tenía a izquierda, pero agrega en ambos tercios inferiores. Y esta es la placa de ayer, que parecía estar mejor, el paciente siempre saturó 97 en BEA, estamos hoy en el día 11 de la enfermedad, y hoy empieza con desaturación significativa, y bueno, hasta hace un rato me vine conversando con el intensivista, y la idea era ingresarlo. Nueva paraclínica de hoy, donde no hubo cambios significativos con respecto a esta paraclínica que tenemos, y bueno, lo que sí aumentaron los velcro, y viene desaturando, que cuando vine saturaba 92 con máscara de flujo libre. De nuevo el Quick SOFA,
Es decir, desde la puerta, ahora hace un rato vengo de hablar, de estar con el paciente y de verlo, y no me iba a volver a vestir, entonces le dije, agarrá el saturómetro, ponételo y decímelo cuánto saturás. Paciente completamente lúcido, 92, con máscara de flujo libre, sin alteraciones en la frecuencia respiratoria, entre 14 y 16, y normotenso, y de la paraclínica, del Quicksofa, ahora solo tendría la alteración en el órgano primario y más nada. Llama eso la atención. Sí. Bueno, capaz que comentar alguna cosa de, capaz no sé si les parece, de estos tres casos. Eh, si te parece, Juan Pablo, hacer algunos comentarios. Sí, por supuesto, te iba a dar la palabra a ti, Vero, y luego a Mónica y a Pablo. Posteriormente abrimos un poquito las preguntas. Ahí está. Este, después yo ahora al final había puesto alguna cosa de cómo son el protocolo que estamos armando en la médica, pero capaz que lo más importante que, como quería transmitir Santiago, en el primer caso, que fue el primer paciente que tuvimos, el paciente ingresa y prácticamente no da tiempos el paciente, ingresa y ese mismo día prácticamente empieza a desaturar e ingresa en CTI. Es un paciente que, como ven, incluso él ya ingresó con una tomografía de tórax, ¿tá? Que él tenía de puerta, que capaz que con una placa que ya teníamos no era estrictamente necesaria, eso después vamos a hablar algo, pero sí es un paciente que tenía el contacto, no estaba confirmado, pero bueno, agresó área COVID por la alta sospecha. Este paciente se desatura rápidamente, no tenía esos infiltrados que estamos viendo, y lo que más queríamos transmitir es con Santiago es cómo tanto este paciente como la segunda paciente desaturan rápidamente, están perfectamente normal, este señor cenó, ¿te acordás, Santiago? Sí. El otro había cenado, el sábado de noche, me acuerdo perfecto, cenó, llamamos, ¿cómo sigue? Sigue perfecto, a la hora estaba intubado y ventilado en CTI. Esas son las experiencias que queríamos transmitir, la velocidad en el agravamiento clínico del paciente. Este paciente, ustedes podrán decir, no le hicieron hidroxicloroquina. Bueno, estuvo 24 horas en piso, no teníamos la confirmación, pero igualmente digo, si hoy lo hubiéramos visto, y eso es lo dinámico de la experiencia que vamos llevando y cómo van cambiando las cosas en estas semanas, sí le hubiéramos puesto el tratamiento con hidroxicloroquina, que es el que estamos poniendo nosotros, sí o sí. En cuanto a la segunda paciente, un poco pasó lo mismo. La mujer ingresó a CTI después que llamamos 3 veces a CTI para pedir, dado la experiencia y otro que habíamos tenido que nos pusimos con estas desaturaciones, que al desaturar ya veníamos viendo que la paciente se podía deteriorar. La paciente, los de CTI también estaban haciendo su experiencia y consideraban que no era necesario con la saturación que tenía la paciente ya ingresarla, y claro, a las 2 horas de haberla presentado por tercera vez, ya la paciente ingresa y rápidamente, como decía Santiago, para y le fallece a la hora y pico de entrar en el CTI. O sea que, por un lado, la importancia que tiene la insuficiencia respiratoria en estos pacientes, ¿no? La rapidez con que la instalan, la rapidez con que esta desaturación a su vez se correlaciona con la auscultación, porque realmente cuando las hemos visto desaturar es que hemos visto el aumento no solo de los crepitantes, sino también de estertores, como dice Santiago, que es mi oído en este caso, de esos velcro que le llaman poderosamente la atención, la velocidad que instalan esos tipos de semiología con esos estertores velcro y insuficiencia respiratoria rápidamente progresiva, que no es lo que estamos acostumbrados a manejar con la grabación de las lesiones respiratorias de los pacientes. Otra cosa que esta paciente, por supuesto que sí, segundo caso, ingresó ya de entrada con el plan con el Evoquin, y bueno, y nosotros hacemos antibióticos en el caso que sospechemos que pueda haber también una coinfección con una neumonía bacteriana, nos pueda quedar alguna duda, no fue el caso de estos pacientes. La linfopenia yo quería destacar, ustedes vieron que hasta la paciente que falleció no tuvo linfopenia. Los pacientes, si bien nosotros sabemos que la fiebre es altamente sensible, y más que la fiebre incluso, porque la mayoría de los pacientes pueden no tener fiebre, es la linfopenia, nosotros en esta paciente tuvimos pero en varios pacientes, como el que estamos teniendo, no tuvimos linfopenia. Digo, como otro dato interesante también a destacar.
Y lo que quería comentar también es este último paciente que estamos viviendo ahora, el tercero, el de ahora Santiago Arocena, este señor, este señor agrava la radiografía de tórax. Este señor ingresa el domingo, agrava la radiografía de tórax en la segunda, la tenés la segunda, agrava la radiografía de tórax junto cuando empieza a desaturar, pero luego tiene una radiografía que mejoró ayer, francamente, o sea que puede tener una inestabilidad diaria. ¿Tá? Nosotros lo que vemos es que lo que estamos viendo es que la placa de tórax nos ayuda para tener una buena correlación con la semiología y con la hipoxemia, ¿tá? Es lo que venimos viendo, tiene una rápida correlación, más que con otros valores como puede llegar a ser que empeore la ferritina o empeoren los dedímeros. ¿Tá? Si bien nosotros sabemos que esos los parámetros inflamatorios, si los vamos controlando a día, la verdad que ya con la insuficiencia respiratoria, que ellos van entrando en insuficiencia respiratoria y con ese cambio brusco de insuficiencia respiratoria, independientemente de estos otros valores paraclínicos, eso es lo que ha determinado en estos casos la evolución de estos pacientes. Poné la siguiente, Santiago. La otra vez. Ahí va, anterior. Entonces, nosotros estamos tratando de protocolizar y vamos cambiando lo de los protocolos y evidentemente son los protocolos que tenemos que tienen que ir adaptados a cada fase que vamos teniendo de la epidemia o pandemia y a su vez adaptados a cada contexto de cada centro. Yo creo que eso es importante. Por eso, yo podré mostrar el protocolo que estamos usando y otros grupos pueden mostrar otros protocolos. Evidentemente esos van a ir cambiando en cada fase de pandemia, pero bueno, son dinámicos como es dinámica las etapas de la enfermedad y lo que vamos aprendiendo sobre la marcha y de los otros grupos. Nosotros, pásame Santi, en el seguimiento de estos pacientes le hacemos paraclínica diaria. Esa paraclínica va a ir de la mano de la paraclínica que comentaba Santiago, serológica, que le hacemos en forma diaria, pero lo que yo les quería aclarar, que la placa de tórax, si el paciente está estable, ¿verdad? No hay necesidad de repetir la placa de tórax, sí cuando el paciente presenta inestabilidad por la insuficiencia respiratoria o otras situaciones. Pero debe basarse, y así lo han dicho los distintos grupos, que no hay un consenso, porque hemos revisado y revisado a nivel internacional, de que tenga que haber un control diario obligatorio radiológico para estos pacientes, porque la experiencia lleva a que la saturación, la insuficiencia respiratoria y la auscultación son grandes marcadores de evolución rápida a la insuficiencia respiratoria severa y pasar de estos amarillos a pacientes rojos. En nuestra pequeña experiencia, nosotros vimos eso, que la saturación fue el marcador más importante, que la auscultación de estertores no crepitantes, velcro, nos llamó poderosamente la atención y con la velocidad que se instalaron, que hubo una buena correlación con el que el paciente desaturara, con lo que empezábamos a auscultar en ese momento y con la nueva imagen radiológica y la velocidad con que se agravan ellos. Seguimos, Santiago. Es así que nosotros hacemos esa paraclínica, ¿verdad? La habitual para seguimiento diario, y la radiografía no las hacemos en forma rutinaria, sino cómo va la evolución del paciente. Y eso es lo que más o menos hemos revisado y opinan otros centros, como por ejemplo Valdebrón. Para el tratamiento de estos pacientes, nosotros les hicimos y le estamos haciendo, bueno, el soporte y hidroxicloroquina, sí o sí, ¿verdad? En cuanto a la discusión si hacer lito y ritonavir, en nuestro centro, que el infectólogo referente es Henry Albornoz, él en realidad opina que esto que tendría que quedar para casos muy especialmente seleccionados y sobre todo para las primeras etapas de tratamiento, en la etapa, digamos que ya no está en etapa inflamatoria, sino en la etapa inicial, por lo cual también estos pacientes nos vinieron después del 5º día a nosotros, que sería donde más podría tener rol esta medicación, aunque todo esto está cambiando, el estudio siguen, y probablemente Mónica, que le tocaba hacer un poquito más de revisión, pueda hablar algo más. Y estos pacientes, ¿verdad?, en caso que hagamos antibiótico-terapia por pensar que puedan tener una infección bacteriana hasta tener los primeros resultados, utilizamos ceftriaxona, estaríamos utilizando simplemente por la dinámica de no entrar lo menos posible y proteger el personal de salud, y entrar una sola vez y no 4 veces por día si hiciéramos ampicilina subactam. También la metilprednisolona se está haciendo siempre en estos pacientes cuando pasan a rojo, a CTI. El doctor Manzanares, que es el que dirige el CTI de la médica, lo tiene pautado sí con la metilprednisolona para estos pacientes.
Por ahora, decirles que de los pacientes que ingresaron a CTI, bueno, tenemos una fallecida y uno en recuperación y otro más en recuperación, o sea que eso es lo que ha sido la experiencia. Tenemos muchos pacientes en seguimiento domiciliario de sospecha, que es lo que da más trabajo, y no tantos confirmados, que han sido 8 como verdes. Pásame, Santiago. ¿Hay otra? Que hablando de la radiografía, les quería contar, capaz que puede servir, y que lo vamos a empezar ahora con Santiago y con los grupos de imágenes, a evaluar también si en esas radiografías podríamos tener también algún índice que nos pueda ayudar a predecir una evolución más rápida, ayudarnos con la evolución tan rápida que tienen estos pacientes. El doctor Víctor Pineda, que es un radiólogo que algunos deben conocer de Valdebrón, justo explicaba ayer una charla muy linda, por eso le saqué esta foto, que ellos utilizan este score, que yo ya lo había leído, y que es una puntuación de 8 sobre cantidad, digamos, de extensión de compromiso pulmonar. Entonces sería 1, 2, 3, 4 puntos, siendo lo de los lóbulos superiores lo que puntean más, y a ir valorando según la extensión del compromiso, si esto pudiera tener alguna correlación clínica que nos pueda ayudar a predecir un poco antes a que el paciente vaya a insuficiencia respiratoria severa, y tal vez en algún momento poder instrumentar algún otro tratamiento antiinflamatorio, sumarle a esto algún tratamiento inflamatorio, llámese corticoides u otros, en alguna etapa previa al ingreso a CTI, con todo lo que merece los comentarios acerca de la viremia y el tratamiento corticoideo, por nombrar alguno. Este es un score que vamos a empezar ahora con Santiago, que les quería comentar. Siguiente, Santiago. La tomografía nosotros no estamos pidiendo. Ustedes vieron que presentamos 3 casos y uno solo tuvo tomografía, ¿tá? En realidad, la tomografía la reservamos, como han dicho los grupos de referencia del American College y del British. Nosotros decidimos reservarla solamente para casos en que sospechamos neumonía y la placa es normal, o sospechamos neumonía y la placa nos quedan dudas. Y en el caso en que cuando ya los tenemos en piso y pensamos que estos pacientes tengan alguna complicación que pueda aportar que no veamos en la tomografía. Nosotros, viendo el agravamiento radiológico, no necesitamos tomografía. Estos pacientes no tienen tomografía tampoco en CTI, porque no aportaba al manejo clínico de estos pacientes. Es decir, que los pacientes graves con una radiografía que ya es patológica no es una forma rutinaria, como tenemos otros pautados, de hacer tomografía, ¿verdad? Y otra cosa interesante que les quería comentar es que en los pacientes asintomáticos, como ustedes saben, en los trabajos de los chinos que tienen ahora desde el CHES, que revisaron, el buque, el Diamond era, ¿no? Un buque que tenía 122 pasajeros que estaban con COVID, le hicieron tomografía, y a estos pacientes, deben de haber leído el trabajo, pero me pareció interesante el dato, en asintomáticos encontraron hasta un 50% de alteraciones tomográficas. Esto llegó en algún momento a que se usara hasta como más que el PCR, donde no había disponibilidad de PCR en algunos centros, para ver si era diagnóstico COVID, pero por supuesto que esto es anecdótico, el diagnóstico es RT-PC, como todos sabemos. Pero digo, si bien es sensible, hago la próxima, Santiago, la tomografía y muestra patrones que ustedes ya conocen, como nosotros les mostramos, vidrio merilado, consolidaciones con algunas características de situación y demás, algún empedrado en situaciones más graves, o PCDs redondas, halo inverso, o imágenes que puedan ser BO, y algunas cosas menos frecuentes, como los nódulos centroovulares, que se pueden ver en otras neumonias virales característicamente, o adenomegalias, que varía según las series. Siguiente, Santiago. Estos tienen sensibilidad alta, pero baja especificidad, ¿tá? Y se ha postulado, y seguramente sea algo que a los neumólogos nos vaya a gustar mucho, empezar a ver si podemos hacer nuestra experiencia, o que nos gusta ver tanto imágenes, ya se están empezando a describir patrones típicos, patrones atípicos, patrones indeterminados o negativos para COVID, que seguramente vayan haciendo esa experiencia, y los grupos de imágenes ya empiezan a armar clasificaciones y situaciones. Sin embargo, no aporta gran cosa la tomografía en las fases iniciales de la enfermedad, a no ser que la placa sea normal, y en la parte grave solamente si nos va a cambiar la conducta. Por eso van a ver que no la hemos puesto como dentro del protocolo. Eso nomás quería comentar un poquito de esto. Bueno, muchas gracias, Vero, por todos estos conceptos. Vamos a abrir algunos comentarios. Le voy a pedir
al profesor Curvelo, que está por allí, si quiere hacer alguna reflexión al respecto, Pablo. No, destacar la excelente presentación que hicieron Verónica y Santiago. La verdad que es muy bueno y muy útil para nosotros que no tenemos nada de experiencia. Esto me parece sensacional poder compartirlo. Esta epidemia nos dio este nivel de comunicación que nunca tuvimos, o sea que hay que aprovecharlo en ese sentido. Y bueno, no, algunas preguntas. Por ejemplo, si, como decía Verónica, desde el punto de vista terapéutico ya tienen marcada la metilprednisolona. Eso está bastante debatido. No sé si ustedes lo hicieron en base a que el CTI lo tenía ya dispuesto o lo pautaron ustedes. Lo otro es a qué dosis, porque lo que hemos visto estos días es que todos hacen dosis mucho más bajas de metilprednisolona, en general hasta 1 miligramo kilo, 0,5 miligramos kilo. Pocos plantean en los casos más severos hacer los bolos clásicos que hacemos nosotros de metilprednisolona. Y lo otro que, eso por un lado en cuanto al tratamiento, y en cuanto a la evolución del segundo enfermo que realmente rápidamente fallece, entiendo que fue por insuficiencia respiratoria progresiva. Si bien era un enfermo con mucha comorbilidad, pues ustedes dijeron que tenía diabetes, hipertensión, obesidad, SAOS, y no sé si hubo algún trastorno del ritmo o se pudo ver alguna, porque está descrito que hay muchos que fallecen por complicaciones cardiovasculares. No sé si hubo algo de eso en la evolución. En un enfermo que además se hizo hidroxicloroquina, que se viene hablando de la posibilidad de arritmias y de agravación en ese sentido. Sí, de la primera pregunta de la metilprednisolona, viste que las dosis entre 40 y 80 miligramos son las dosis que están manejando ellos. Algunos protocolos usan dexametasona, pero bueno, como que no habría diferencia, viste que el protocolo de IFEMA en Madrid usan la dexametasona. Y en cuanto a la segunda, y eso es porque, bueno, CTI definió, viste, según manejo de ellos. La segunda, que es en cuanto a la hidroxicloroquina, nosotros sabemos que está pautado el electrocardiograma de rutina antes de empezar la hidroxicloroquina. Estos pacientes no llevaron acitromicina. Cuando combinamos con acitromicina, ahí sí que tenemos más riesgos, ¿no?, de la prolongación del QT. Como estos no llevaban hidroxicloroquina, tenían un electrocardiograma normal de puerta, pero no tenían arriba en piso. Estamos hablando de pacientes que se desbarrancaron en 2, 3, 4 días, o sea, tampoco tuvieron tanto tiempo. Y nosotros, como estamos acostumbrados los internistas a usar hidroxicloroquina, como fuera paracetamol, la verdad que no nos complicamos tanto en lo que realmente se pauta, que es si asociar sobre todo con acitromicina, estar atento a la prolongación del QT. Entonces realmente no lo tuvimos eso. Pero en CTI, cuando tuvo su control cardiovascular, no era cardiovascular la complicación de la paciente, que incluso en un primer momento, cuando tuvimos un poquito de resistencia para ingresarla, ellos plantearon si no tenía insuficiencia cardíaca y nos sugirieron que no le poníamos diuréticos a ese nuevo filtrado pulmonar. Te digo cómo vamos haciéndola. Nosotros, sentido común, nos parecía que era todo COVID y que no era edema pulmonar secundario a una cardiopatía, porque la paciente solo era hipertensa. O sea, la interpretación, la experiencia la vamos ganando también con los de CTI, ¿no? Que bueno, en este caso lamentablemente le ganamos el planteo porque la paciente le fue mal por la insuficiencia respiratoria, y no por ninguna complicación cardíaca. Perfecto. Lo otro, Vero, que está descrito por ahí es que hasta ya se habla de fibrosis en los pacientes, algunos que sobreviven, y que las tomografías, pero sin embargo en los análisis tomográficos, las series, algunas que yo vi, que son las que vos viste creo, no muestran que queden con fibrosis tomográfica residual, los pacientes quedan con alguna línea cicatrizal. Aparentemente es como vos decís, un incendio de estertores velcros clínicos, no estamos acostumbrados a ver, pero con una regresión de los que se curan que no va necesariamente a la fibrosis pulmonar, aparentemente. Ahí está. Sí, lo que eso vos decís, que a nosotros no estamos acostumbrados a un paciente que desarrolle velcro en horas, ¿no? Entonces, claro, el tema que surge es, bueno, si ese compromiso intersticial pulmonar va a ser reversible o no va a ser reversible.
lo que dicen es lo que vos decís, ¿no? Que en realidad eso después se va, pero bueno, no sé, porque yo creo que la experiencia todavía no lleva tanto tiempo en los otros centros tampoco para saberla. Lo que sí está descrito, y sí, lo dicen los grupos españoles, y lo decía también este imagenólogo Pineda, en una charla que yo le escuché muy interesante, que lo que sí demora bastante en irse es el vídeo ilustrado, a que el paciente esté regio, el vídeo ilustrado demora en resolverse, varias semanas puede llegar a demorar. En cuanto a la ecografía pleural, pulmonar, ya que estamos justo en esto de imágenes, vieron que ahora está en boga también empezar a ver si puede tener utilidad. No sé, Santiago, si vos querés comentar algo, pero hay algunos centros que no lo usan por protección del personal de salud, porque hacerla lleva un tiempo, estar en contacto con el paciente. Entonces, en España, por ejemplo, allá en Cataluña, el Valdebrón, no la estaban usando, no tienen experiencia, y bueno, dicen que fundamentalmente no quieren empezar en la experiencia porque quieren evitar el personal de salud, y que lo que han visto, que están maravillados con la sensibilidad que tiene la placa, entonces como que no necesitan en principio eso. Nosotros en la Médica Uruguaya tenemos posibilidad ahora de hacer ecografía, y bueno, y Martín Yandian estaba un poquito en eso, ver si podemos empezar a igual a algunos pacientes hacerle, para ver si podemos, tenemos un ecógrafo que va a estar disponible para nosotros, parece. Ayer justo lo estaba charlando él, y bueno, vamos a ver si tenemos o no alguna experiencia. No sé si vos querés contar algo del eco. No, simplemente que la idea era ver bueno, dividir el tórax por regiones y ver cuántas regiones tenían líneas B, sobre todo, para tratar de correlacionar con edema y distrés respiratorio, pero realmente no sé, eso viene de algún trabajo que hizo un italiano, como por lo menos lo que nos venimos viendo y analizando en la médica, que hizo un italiano como en tiempos de guerra, ¿no? Que ellos están viviendo, y en los cuales tienen que ver rápidamente a cuál intubar y a cuál no, o sea, a cuál un poco para triallar, básicamente en puerta. O sea que esa evidencia surge de ahí. Yo creo que al menos tendríamos que ver, que hacer nuestra propia experiencia. Obviamente que hay que tener hay que tener mano para hacerlo, y puede llevar un tiempo de investigar cada región, y eso lleva también a un tiempo de exposición, de estar al lado del paciente. Así que bueno, habría que valorar eso para ver si realmente rinde, y si nos quedamos solo con la radiografía, la auscultación y la desaturación. Voy a aprovechar que entre todo el panel está la doctora Cecilia Imperio. Sé si estás por allí. Quería, para todos los que no la conocen, la doctora Imperio es médica intensivista, neumóloga. Hace poquito, en el día de ayer, dio una excelente presentación sobre ventilación mecánica, y en el grupo donde ella trabaja también hacen mucha ecografía. Quería tener un punto de vista, Ceci, si nos podés decir un poquito lo que ayer recomendabas. No sé si me escucha. Hola, Cecilia. Me parece que no estás, eso. Bueno, la veía justo ahí. Bueno, vamos a ver si Mónica está ahí ahora, la doctora Mónica Kiesenbaum, conocida por todos nosotros, igualmente porque hay gente que no es de la neumología, presentarla como la profesora agregada de neumología, médica internista, referente para todos nosotros los neumólogos. No sé, Mónica, si estás allí. Sí, estoy acá. ¿Me oyen bien? ¿Se oye? Perfecta. Perfecto. Bárbaro. Quería tener un poquito tus reflexiones de estos casos, y como estuvimos hablando estos días, tratar de ir juntando experiencia para el seguimiento. Creo que también está por ahí en el grupo con Andrea San Martín y Sofía Griot, que en el CASMO están
organizándose en una sala de corte COVID también, y ahora vamos a conversar un poquito con ella. Tratar de ir buscando la experiencia, ¿no? De estos casos. Bueno, buenas tardes para todos. Yo les quería comentar que nosotros en el Hospital Maciel, por ahora, no hemos tenido que asistir a ningún paciente con COVID. Por lo tanto, yo experiencia propia no tengo con respecto a ningún paciente. Lo que sí tengo y lo que nos viene desde el primer momento de que nos enteramos de la aparición de estas neumonias con estas características tan distintas, profundamente interesados, y hemos leído todo lo que hemos podido a propósito de esto, y llamativamente desde el momento en que los chinos fueron capaces de darse cuenta que tenían una nueva neumonía, en la cual no conocían el agente, pero se podían dar cuenta de que era algo distinto, uno prendió como que todos los radares, porque nosotros como neumólogos sabemos que nuestra experiencia, neumonias sin microorganismo es un tema de todos los días. ¿Cuánto de nosotros tenemos confirmación etiológica de el agente que afecta la neumonía de todos los pacientes que tienen neumonía a lo largo del año, de la vida y de todo? Y siempre hacemos hincapié en los tres aspectos, ¿verdad? Los aspectos concernientes al huésped, al microorganismo y al ambiente, y que hoy día se le da mucho énfasis, y creo que es uno de los aspectos que yo quiero destacar, es el sistema de salud en el cual se asiste el paciente. Y creo que eso rápidamente nos llevó a trabajar en forma multidisciplinaria y junto con los infectólogos y los intensivistas y los microbiólogos en el Hospital Maciel, al igual que con el equipo de enfermedades infecciosas en cuanto a las nurses y toda la gente que trabaja en prevención. Y así fue que desde mediados de febrero hemos estado trabajando en este tema, preparándonos para lo que todavía en el Maciel puntualmente no hemos tenido pacientes COVID positivos que hayamos tenido esta evolución como la que muestran Vero y Santiago. Pero de los elementos que fuimos usando para hacer el score y tomando, digamos, lo mejor de cada caso, y que uno diría, la única experiencia o la experiencia más fuerte escrita y que tiene ciertos estudios con muchas limitaciones, es la de los chinos, y en eso tenemos que ser claros. Eso es lo que está escrito y publicado en New England, en JAMA y en Lancet. Los españoles están viviendo este tsunami, lo están pasando, cuentan las cosas que van haciendo y por eso todo el mundo los escucha por Zoom, por teleconferencias, pero sabemos que eso tiene una limitación en la evidencia porque no son estudios, sino es medicina de guerra. Estamos haciendo y vemos cómo nos va. Entonces, yo creo que de lo que ustedes estaban contando y me pareció muy interesante, reproduce epidemiológicamente muchas de las cosas que se muestran en las series de Wuhan, a pie juntillas, ¿verdad? En cuanto al tipo de paciente, en qué momento empeoran, cuándo empeoran, cuáles son los elementos clínicos, y frente a eso, los parámetros inflamatorios también, pero digamos, como un elemento que después fue apareciendo, sobre todo el último artículo que divide los que sobrevivieron versus los que no sobrevivieron en la serie de Wuhan, es donde se quedan con el valor de esos parámetros inflamatorios, diciendo que también, si bien uno los busca al principio, es el seguimiento evolutivo el que marca eso. Ellos no pudieron determinar qué elementos al principio podían decir este paciente va a ir bien o va a ir mal. Y en eso, en esto que uno necesita hacer el score, que en nuestro país se quedó convencionalmente como verdes, amarillos y rojos, creo que tenemos un gran problema. Y es, sobre todo en el subgrupo de los amarillos, que vendrían a ser los que ustedes mostraron. Y creo que una cosa que yo aprendí y me sirvió mucho de trabajar con Fabio Grill es que nosotros tenemos que ubicarnos en un escenario, en dos escenarios grandes. En el escenario de baja demanda asistencial y en el escenario de alta demanda asistencial.
Y entonces estas cosas que estamos extrapolando, por ejemplo, de los españoles y todo, hace que ciertas cosas de repente no fluyan como deberían, porque en este momento de baja demanda, en el sentido de que no tienen un montón de pacientes internados como amarillos, sino que son algunos, esos pacientes, si el médico que lo está viendo ve la grabación con los criterios clásicos, gasométrico y radiológico, la clínica es media pobre, como dice Santiago. Si ves, la paciente no es tanto que siente la disnea, pero desatura mucho, y eso se está viendo también en este tipo de pacientes. A ese paciente hay que ofrecerle un manejo de la insuficiencia respiratoria específico de la insuficiencia respiratoria, no farmacológico. Uno puede hablar después de lo farmacológico, y creo que también son dos áreas bien diferentes para analizar al detalle, que era un poco lo que Juan Pablo le preguntaba a Cecilia, pero más que de la ecografía, yo con lo que me quedaría es, si la saturación y la placa son tan buenas, no sé si es el momento ahora de hacer una curva de aprendizaje de manejo de la ecografía con lo que nos implica esa curva de aprendizaje. Tengo dos herramientas en las que confiar totalmente, o tres si quieren: auscultación, saturación y radiología, que han demostrado, y ustedes lo muestran clarísimamente, que es mucho más predictivo de la evolución que el score SOFA. A mí me parece que ese score, que en el CTI puede tener una vuelta, en el paciente amarillo no es bueno, y obviamente que hay que consensuar con los médicos de la UCI y tener claro, porque esto ya lo vivimos con influenza, y muchas de las cosas que acá estamos hablando, con influenza 2009, las experimentamos, pasaban cosas parecidas. Uno se daba cuenta que algunos pacientes no iban a andar bien, le auscultábamos los crepitantes, empezaban a desaturar. En la UCI a veces intentaban manejarlos con BNI o todo eso, pero se vio después que andaban muchísimo mejor con intubación precoz, y que eso era lo que se correlacionaba después con mejor mortalidad. Lo mismo que pasó también un poco con corticoides va, corticoides bien. Entonces, estamos en un escenario que creo que nosotros tenemos que tomar de todos los lugares lo mejor, trabajar en equipos multidisciplinarios. Las áreas amarillas, para mi gusto, y con la experiencia que yo tuve de toda mi vida, del cuidado intermedio en el piso 8, en el cual manejábamos pacientes graves, no críticos, pero era un área que se manejaba con un montón de códigos en cuanto a la placa diaria, la paraclínica diaria, la pase de visita y contravisita, enfermería en pequeños números para cada paciente, te permite como que un seguimiento y te da mayor seguridad. Yo creo que cuidados moderados no es una buena palabra para los amarillos, porque los amarillos tienen esa trampa de lo dinámico, entonces que tal vez dentro de todas las cosas que estamos inventando, porque realmente hace menos de un mes que estamos enfrentados a esta situación y ya cambiamos, tenemos que cambiar todo el tiempo. Entonces yo creo que el manejo de la insuficiencia respiratoria tiene que ser más agresivo. El paciente que está en el área COVID, que se habló tanto de la aerosolización de partículas, si el médico que está entrando al área está entrando con equipo de protección máxima, como entran los médicos de la UCI, el médico y el personal están protegidos de los aerosoles. Entonces digo, creo que los niveles de severidad nos pueden permitir niveles de manejo diferentes, desde con qué oxigenoterapia le estamos haciendo, con ese oxígeno cuánto podemos modificar su saturación. Si estos pacientes, por ejemplo, podemos usar máscaras de oxígeno con reservorio, usando alto flujo, con la máscara protegida con un barbijo por arriba para disminuir la aerosolización, sabiendo que los aerosoles no llegan a más de 40 centímetros del paciente, pero verdaderamente es una herramienta. Yo no digo que haya que ventilar, porque estamos en un momento de baja demanda asistencial. El paciente que no va bien rápidamente, para mí, y hay que consensuarlo en cada lugar con sus UCIs, tiene que pasar precozmente a la UCI.
ellos verán con qué mejor sistema lo ventilarán, pero me parece que son pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica que progresa muy rápidamente, y creo que asegurar un manejo más invasivo, precoz de su insuficiencia respiratoria, cuando vemos que entra en la debacle, es muy importante. Segundo, el otro componente del equipo, los infectólogos. Los infectólogos tienen su experiencia previa, así como Vero dijo, los internistas tenemos nuestra experiencia con la hidroxicloroquina, no nos asusta, sabemos cuáles son las precauciones, sabemos los efectos colaterales, sabemos las cosas que tenemos que monitorizar. Entonces, nos parece una droga que dentro de todo es una droga segura, es de la segura en cuanto a seguridad de efectos colaterales. La efectividad, todos sabemos que tenemos estudios que tienen muchas carencias metodológicas, y bueno, distintos efectos que sobre todo tiene la ventaja de dónde salió la hidroxicloroquina, del SARS-CoV, no 2, del SARS previo. Por eso es que los chinos también la tomaron en cuenta. Lo mismo les pasó con Kaletra, con la combinación de los antivirales, porque sabían que es una anti-RNasa y que en el VIH tenían mucha experiencia los infectólogos, por eso se adhieren. Conversando con el equipo de terapéutica del Maciel, lo que ellos decían era que les parecía que no era seguro usar monoterapia, que los estudios con monoterapia, los resultados eran más pobres que con las terapias combinadas. Hablando de la experiencia con SARS-CoV, no con SARS-CoV-2. Con SARS-CoV-2 no hay demasiada experiencia. De hecho, en España y en Italia, la mayoría de los centros están haciendo biterapia o triterapia, agregando acitromicina, fundamentalmente los franceses, con estudios que tienen muchas limitaciones metodológicas y pequeños grupos de pacientes. Pero también, nosotros como neumólogos, la acitromicina se la hemos dado a cuánto paciente nos ha parecido, y lo hemos usado y tenemos también amplísima experiencia. De ahí a decir que es una droga de elección o que es la... No, yo no tengo elementos, por más que leo y releo todos los trials que son así, uno quiere buscar evidencia fuerte y lo que te dicen es, realmente evidencia fuerte no tenemos. ¿Podemos quedarnos con los brazos cruzados? No parece ser la mejor opción. La monoterapia no parece ser una buena opción. Tenemos que, en conjunto, en estos equipos, tratar de pensar el mejor tratamiento posible y la oportunidad del inicio. Porque, ¿qué pasa? Esos pacientes que a veces estaban catalogados como verdes, pasaron la oportunidad de no ser tratados, tal vez con algo sencillo, no llegar a amarillos, y por supuesto estos amarillos no desbarrancarse a la UCI con esas todas tormentas de citoquinas y esas complicaciones terribles que se ven en esos pacientes. ¿Tenemos evidencia? ¿Vamos a tener mejor evidencia? No creo que en los próximos meses, creo que tenemos que nosotros ser fuertes como equipos, tratar de que entre las sociedades se hagan consensos más fuertes que permitan que de ahí todas las especialistas puedan tomar guías de terapéutica más uniformes y que podamos compartir las experiencias a ver cómo nos va yendo. Y una cosa cortita es, la tomografía en el primer paciente, creo que la clave fue que no tenías la confirmación. Cuando recién empezamos a ver estos pacientes sin confirmación virológica, por supuesto que la tomografía era una herramienta bárbara, y mismo la serie grande de tomografías les pasó eso. Tenían acceso a la tomografía, pero no tenían test suficientes u oportunos o con resultados en el momento. Bienvenida sea la tomografía que te permite aislar a ese paciente, que te permite empezar el tratamiento si lo vas a empezar, y esperar el hisopado con calma. Bien, muchísimas gracias, Mónica,
vamos a ir, en este caso creo que Cecilia Imperio ahora habilitó el micrófono. ¿Estás ahí, Ceci? No sé si no me puede escuchar, creo. Bueno, voy a aprovechar para ir con Andrea San Martín, que junto con Sofía Griot y Jimena están iniciando un área COVID también en el CASMO, y quería ver un poquito la experiencia de ellos en cuanto al armado de esa área COVID. Andrea, no sé si estás allí. Sí, ¿me escuchan? Sí, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Hola, Bueno, Andrea. nosotros estamos formando equipo, ahora tuvimos un fichaje, un último fichaje que fue Jimena Núñez, que se sumó a Sofía y a mí, y bueno, tenemos el apoyo y toda la logística del CTI, ¿no? Del CASMO, que es donde yo trabajo. Nosotros desde la experiencia estamos a cargo con la doctora Martínez, que también está en el auditorio, creo, y la doctora Rey, de estar encargados de la parte de los cuidados del piso de moderados, que recibiríamos los pacientes amarillos, y bueno, ya tenemos un número bastante importante de pacientes para lo que hay en el medio, ¿no? En estos momentos tenemos a 4 pacientes evacuados del crucero, y tenemos 2 altas con neumonitis leves, una se fue el sábado pasado, otra se fue hoy, que evolucionaron con insuficiencia respiratoria leve, que solo requirieron oxigenoterapia de forma convencional, y bueno, tuvieron una buena evolución. De los pacientes que tenemos actualmente internados, tenemos los que nosotros tenemos pautado para los que tienen neumonitis o que tienen alteraciones radiológicas, Caletra con Evoquin. De los que tenemos ahora internados, tenemos a 3 con Caletra con Evoquin, los 3 muy parecidos, con infiltrados pulmonares, a predominio vivasal y periférico, y algo de saturación de oxígeno, ventilando al aire con buena corrección con oxigenoterapia convencional. Eso sería más o menos el resumen de lo terapéutico y de los pacientes que estamos manejando. Algún paciente que ingresó, los primeros ingresos no recibieron tratamiento, básicamente porque se demoraba mucho el test, se recibía el test como a los 5 días, no teníamos bien pautado, y además que se da que algunos ingresan ya con muchos días de evolución, lo que decía Vero cuando habló, que ya vienen, a veces el criterio de ingreso es que persisten febriles durante muchos días. Tenemos a pacientes que hacen fiebre en 13, 14 días, y que muchas veces ese es el motivo de ingreso, y al alta, por ejemplo, el que se fue hoy, que no recibió tratamiento, ingresó al día 13, y prácticamente durante la internación ya se fue con criterios de curación, sin fiebre, con criterios de recuperado. Así que los que ingresan con muchos días de evolución y ya no recibieron tratamiento. De la operativa, nosotros contamos con el CTI, hay un CTI que actualmente está solo para COVID, y tiene 2 pacientes internados, 2 pacientes que fueron más o menos como los que contó Vero y Santiago, con una evolución muy rápida a la insuficiencia respiratoria, muy rápida, y que ya lleva más de 15 días de evolución, y bueno, está ahora con las complicaciones del CTI, insuficiencia renal severa, con hemodiálisis. La otra paciente no conozco muy bien la evolución. En cuanto a la operativa del trabajo, nosotros no tenemos pautado, tenemos pautado radiografía de tórax al ingreso, y eventualmente, si se requiriera durante la evolución, si hubiese alguna agravación, y si no se repite la radiografía de tórax. La paraclínica que Vero y Santiago planteaban, cada 48 horas, y lo que nosotros, hay un punto que los que estamos ahí en la primera línea de fuego, que es
el examen físico, que creo que es un hecho no menor de destacar, el hecho de que, si bien destacaron las características de la auscultación pleuropulmonar, nosotros optamos por no realizar auscultación pleuropulmonar, a no ser extremadamente necesario, si se viera algún tipo de... porque realmente auscultar, porque es una maniobra que es difícil de realizarla sin que lleve a una posible contaminación. Y es muy difícil ocultar bien y tener datos precisos bajo todo ese equipo de protección. No sé la experiencia de Santiago, que también está viendo pacientes, si no le parece, es una maniobra que parece mentira, pero que, ¿no? Que en este tipo de medicina que estamos aprendiendo, de repente nos basamos más en la saturación, en la referencia de disnea, en contar la frecuencia respiratoria, y no tanto en la auscultación. Como dato que me gustaría debatir, ¿no? Sí. Está bien, pero para eso no tenés ni que entrar, no entrarías a la habitación, ¿no? Porque le puedes hacer todo el también hemos a la pensado habitación. sí. Podías no entrar, eso estaría bien como protección, digo, pero por el otro lado, se supone, como decía Mónica, que justo vos vas a ser el que más protegido va a estar cuando entres. La auscultación, ¿no? Vos tenés que pasarte por debajo de la máscara, sí. Es real, ¿eh? No es, por eso quiero debatir, me parece es un punto está bien, interesante. Sí, pero ahí por debajo todo el equipo de protección, el estetoscopio que lo tenés que embadurnar en alcohol gel, que es la única manera que yo encontré de poder... Andrea, en el CTI, por eso yo te digo que muchas cosas es como el CTI. En el CTI ocultan poco y nada. ¿Qué hacen? Placa todos los días. Claro. Y placa, pero ahí tenés que cambiar el protocolo. Yo estoy de acuerdo que lo difícil de la auscultación con el casco, pero es dificilísimo. Por eso, pero frente a eso, creo que la salida es la saturación y placa diaria, como en el CTI. Y ahí tiene que entrar el equipo de rayos todos los días, también lo entiendo, que lleva toda la protección y todo eso. Por eso en algunos lados usan la ecografía, pero lo mismo, la ecografía demoras mucho más que escuchando. Lo único que te varía es que no te lo tenés que poner abajo de las orejas. Entonces digo, creo que son esas soluciones que se han intentado para paliar ese dato. Que obviamente, capaz que si decís una vez al día lo oculto, bueno, capaz que es el momento, pero bueno, con el estetoscopio después ponerlo igual que los lentes, igual que el casco, casi que entrar con el estetoscopio puesto por abajo, ¿entendés? Entrar ya con el esteto puesto abajo cuando vas a entrar la primera tanda, y después ya ponerlo, igual que cuando pones a desinfectar los lentes y el casco, al alcohol el esteto. Sí, con respecto a lo que decía Vero de no entrar, bueno, también se está instrumentando ahí en el lugar donde nosotros estamos, cámaras de video para todas las habitaciones, como para tener una monitorización más precisa de los pacientes, del estado de conciencia, incluso de la saturación, que hay saturómetros para todos los pacientes, y bueno, no sé si quieren alguna otra pregunta. No sé si ahora Cecilia está ahí, ahora sí. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, muy bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Cambié de computadora porque no podía con la otra. Bien, aprovecho que tenés el tema también revisado, felicitarte por la charla del otro día, la escuché, muy buena. Más allá de que tenía mucho aspecto técnico para intensivistas, felicitarte por eso, y bueno, a ver un poquito cómo, de la visión de medicina intensiva, ¿qué nos podés aportar allí, de la ecografía también, que sé que la nombraste. Sí, nosotros tenemos una experiencia diferente porque quizás no es la misma que ustedes, pero la tomografía y la ultrasonografía para nosotros es muy importante para tipificar el tipo de distrés que tiene el paciente. Porque la característica del COVID es que no se presenta como un distrés de cualquier etiología. Tiene características diferenciales, y la tomografía lo que nos permite es tipificar mejor el distrés.
sabemos si el paciente tiene consolidaciones y si el paciente puede llegar a ser más susceptible al uso de la PIP o no. En realidad es como una herramienta, o sea, es una herramienta para nosotros para poder tipificar qué pacientes van a responder a la utilización de niveles elevados de PIP y qué pacientes no van a responder. Ahora, es una realidad que el tomógrafo muchas veces no va a estar disponible. Hoy justo trasladamos un probable COVID al tomógrafo y es todo un tema el traslado al tomógrafo y la hora que uno lo hace al tomógrafo, porque después tiene que haber toda una desinfección y también con el traslado hay que trasladar al paciente con un nylon que lo cubre. O sea, no es una opción sencilla. Por eso para nosotros la ultrasonografía es una herramienta importantísima y la ventaja que tenemos es que la curva de aprendizaje ya la tenemos hecha, porque nosotros en CTI trabajamos muchísimo con la ultrasonografía. Para nosotros es una herramienta importantísima porque nos va a permitir definir un poco más el distrés que tenemos, justamente porque la ultrasonografía puede ver las líneas B, puede ver las consolidaciones, y de aquí que nosotros podemos cambiar el tratamiento que le vamos a ofrecer al paciente tipificando más el distrés. Es más que nada por eso. El uso de estetoscopio, en realidad, cuando uno ve la bibliografía internacional, nosotros ocultamos los pacientes en CTI, pero bueno, está bien que piensen que no. Pero independientemente de eso, a nosotros nos parece súper importante, sobre todo cuando nosotros intubamos a los pacientes, que ustedes saben que la intubación orotraqueal tiene un alto riesgo de aerosolización de las partículas víricas. Nosotros no recomendamos usar el estetoscopio para definir si la sonda orotraqueal está bien colocada. ¿Por qué? Porque la colocación del estetoscopio, aunque sea por encima de la protección, tiene alto riesgo de contaminación. Por lo tanto, nosotros estamos usando, obviamente cuando intubamos, la visualización directa del pasaje de la intubación de la sonda orotraqueal por las cuerdas vocales, la expansión pulmonar y el capnómetro, que para mí es una herramienta importantísima porque nos habla de si la sonda orotraqueal está bien colocada, y tratar de usar el estetoscopio lo menos posible. No es lo mismo, por supuesto, cuando uno está intubando, que la aerosolización es mucho mayor y voy a poner el estetoscopio con eso, pero también tiene un riesgo en la auscultación diaria. Sí es verdad que capaz que si ustedes no están tan habituados a usar la ultrasonografía, no es el momento, capaz que para hacer la curva de aprendizaje, pero no me parece que sea un riesgo para el operador que está con todo el equipo de protección hacer la ultrasonografía al paciente. Bueno, obviamente nosotros tenemos a los pacientes con circuito cerrado para aspiración, y ahí capaz que es más seguro estar en la habitación con el equipo de protección. No sé si... Claro. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, era un poquito a eso, viendo que lo habían mencionado. Ya vamos una hora de reunión, creo que ha sido bastante bueno esto. Una sola reflexión, tal vez para Pablo y Mónica, en este sentido, por la cátedra, en la terapéutica, uno ve los tratamientos, obviamente que corticoideo, el tratamiento infeccioso que parecería ser en las primeras etapas, pero la literatura internacional cada vez nombra con mayor fuerza el uso de los anti-IL-6, específicamente tocilizumab, de manera cada vez más precoz. Hoy lo escuchábamos en la charla de la CEPAR. Es un fármaco que yo en lo personal no tengo experiencia, pero quería saber si esto podría llegar a ser real. ¿Les parece que puede llegar a ser real en nuestro medio, poder contar en algún momento para poder utilizarlo? O si alguno de los que está aquí sabe que se haya utilizado el mismo, yo no lo sé. Mónica, Pablo. O Vero, sí, Vero, dale. No, el tocilizumab, sí, lo que pasa es que ellos dosifican interleuquina 6 también, que nosotros no tenemos la posibilidad de la dosificación. Los grupos que la están haciendo, acordate que dosifican interleuquina 6, y acá no se puede dosificar, o sea, esa sería una contra. La otra es que, bueno, sale $1.000 la dosis aproximadamente, capaz que no es caro,
por supuesto, nunca es caro en salud y menos en los costos que lleva a tener estos pacientes internados en cuidados intensivos, ¿no? No está protocolizado cuántas veces la tenés que repetir, ¿no? Si la haces 2 veces, si la haces una vez, pero bueno, evidentemente que es una droga que sí se está usando y cada vez parece que están habiendo más experiencias. En general nosotros, claro, lo reservamos para algún caso de enfermedad autoinmune sistémica, y bueno, algún caso de fibrosis pulmonar con enfermedad autoinmune, también yo he usado en 1 o 2 casos. Pero bueno, no hay experiencia, y el tema es, si el paciente está grave, está internado en un CTI, está en el riesgo de las coinfecciones propias del CTI, que yo creo que eso es uno de los puntos que más nos puede llegar a darle un estate quieto en algún momento a la indicación del tocilizumab. Si el paciente se lo das en la etapa inflamatoria, que se supone que se lo tenés que dar, si el paciente todavía no presuponés que tenga una sobreinfección, como cuando pisa el CTI, que muchas veces sabemos que ahí compra el bicho de la bacteria del CTI, y ahí darle esta interleuquina 6, entramos en un problema, porque nosotros podemos dar a un paciente causando esta infección bacteriana. Creo que ahí está un poco también el miedo que puede empezar a haber, pero sí que es una droga que sí sé que se está haciendo cada vez más experiencia. Otra es el recambio plasmático, que eso, ojo, que es otra cosa que sí se está hablando, de pacientes que han tenido la enfermedad, ¿no? Que voluntariamente puedan ser. Esto ya en hemoterapia se está empezando a hablar algo, al menos en la institución nuestra, ya se hizo contacto con la dirección de hemoterapia para ver si ellos pueden hacer, se puede empezar, pero ahí tenés que dosificar y titular anticuerpos antes. O sea, también habría un problema de tiempos por ahora, pero ya también se empezó a hablar de eso. Habilita el micrófono, Mónica. Les comento, cuando empezamos a trabajar en esto, averiguamos la disponibilidad en nuestro país del tocilizumab intravenoso. Tocilizumab como tal, el biológico anti-interleuquina 6 que se usa en artritis reumatoidea y en enfermedades TIL en niños, está financiado por el Fondo Nacional de Recursos, pero la fórmula que hay en nuestro país, la que compra el fondo fundamentalmente es la que se administra por vía subcutánea y de 160 miligramos. Hay algunas ampollas de 200 miligramos que son las que se usan para los niños, para dosificar adecuadamente por kilo peso en niños. Entonces nosotros nos comunicamos con Roche para hacer la gestión, para que hubiera por lo menos disponibilidad. Después íbamos a ver quién lo paga, pero el gran tema era que primero que haya. Y Roche estuvo muy proclive, obviamente, a tratar de conseguir, que tienen una altísima demanda, pero dentro de América Latina, hacer intercambio para los países que compran intravenoso, poder darles subcutáneos para el uso en AR y poder tener nosotros cierto stock de tocilizumab. Por lo que yo sé, a un paciente de los del británico, la familia pagó tocilizumab. Y en algunos protocolos que no hacen interleuquina 6, porque convengamos que interleuquina 6 de uso clínico no es un marcador que se usaba, porque ni siquiera en AR, nada de eso, uno hace anti-interleuquina 6 midiendo interleuquina 6, pero sí en base a los valores de dedímeros, de ferritina y de todo, como el paciente de ustedes es el primero que se agravó y que todo tenía los criterios, si uno hubiera tenido disponibilidad como para tocilizumab. Las 2 cosas que seguro tiene que tener es un IGRA para tuberculosis previo y serología de hepatitis. Las mismas cosas que pide el fondo específicamente como para hacer el tocilizumab en esas indicaciones. Nosotros en el protocolo del Maciel, como tentativa, como casi una expresión de deseo, lo pusimos, pero sujeto a lo que CTI quisiera y pudiera hacer en el momento. Bien, clarísimo esa parte. No sé si Pablo, ¿querés hacer algún comentario?
Capaz que tiene que habilitar el micrófono, no sé si no, está ahí. Ahí. creo que quedó claro, Juan Pablo. Está buenísimo. No sé si alguien del auditorio quiere hacer algún aporte o alguna consulta que quiera, lo puede hacer. Estamos libres, acá estamos intercambiando esta experiencia de los primeros casos. Yo de momento les voy contando, acá hay varios en el grupo que han ingresado de Salto en la conferencia también. Acá, como saben, hemos tenido algunos casos. Afortunadamente, en este momento son 10 casos, 9 han sido manejados en domicilio, con una media de edad que ronda los 70 años, mayoritariamente mujeres. Inicialmente no se hizo ningún tratamiento, los pacientes marcharon bien en domicilio, solamente ingresó, ahora estamos con un ingreso de una paciente con una desaturación leve, 63 años, mujer, una disnea leve detectada por familiares, una desaturación leve, que también ingresó saturando 95, que corrige bien con oxígeno y se ha mantenido bien en sala en estas primeras 48 horas. De la paraclínica lo que se destaca es un dedímero al ingreso alto de 1800, y obviamente que acá optamos por el mismo protocolo que se estaba haciendo en el Maciel, en conjunto con la infectóloga, la doctora Bartaburu, que está aquí también entre nosotros, en base a hidroxicloroquina y caletra. Se isocoaguló, por supuesto, con 40 miligramos de noxaparina y oxígeno, y con eso ha marchado espectacularmente bien. Toleró bien la medicación y, bueno, esperemos que con una radiografía de tórax sin infiltrados también, ¿no? O sea que eso es bueno. Esa ha sido nuestra experiencia. Nos llamaba la atención días pasados al haber tenido 10 pacientes que justamente ninguno se haya agravado. Era una cosa que, bueno, llamó la atención, destacaba. Uno esperaría que viendo los números afuera tener algún otro paciente. Afortunadamente no ha sido así. Bueno, esa es nuestra corta experiencia hasta ahora de solamente una paciente amarillo que ha ingresado. Y Juan Pablo, Sí, una- sí. acerca Dale, de tú, lo que dijiste de la anticoagulación, que es importante la tromboprofilaxis en estos pacientes. La doctora Lilian Díaz hizo una revisión acerca de la sociedad, de las indicaciones según que dice la Sociedad de Trombosis y Hemostasis de acá para Uruguay, revisando las recomendaciones que han salido de la Asociación Argentina y otras sociedades. Y ayer nos pasó el consenso que ellos llegaron y que ellos sugieren. Que sí a la tromboprofilaxis, porque hay centros que dicen que, como el argentino, de que solo en casos excepcionales tromboprofilaxis, por la tendencia a los sangrados de estos pacientes, que hacerla igual, no en CTI, según el score de Padua, porque no es para CTI, pero sí en el score de Padua para los internados como siempre. Y en cuanto a la anticoagulación, los pacientes que están con anticoagulantes orales directos, como nos pasó en el último caso con Santiago, vieron que él inmediatamente suspendió el Xarelto y pasó a heparina. Eso también hay que tenerlo y tomar en cuenta. Digo porque se ha puesto también un poco a hablar un poco de anticoagulación sí o no, incluso en base a valores de dedímeros y demás, y bueno, la revisión que ella puso a punto fue esa, por si les aportaba también. Sí, perfecto, perfecto. Hoy, Mónica, dale. Que además, sobre todo, hay que suspender los anticoagulantes directos por las interacciones medicamentosas. Son de los que están en la lista de que hay que suspenderlos, porque si hay algo que hay que tener presente en el cuarto de guardia donde se hace tratamiento de los COVID, es el link o la lista de las interacciones medicamentosas de caletra y de hidroxicloroquina, y sobre todo para nosotros que somos neumólogos, los pacientes que vienen tratados con corticoides inhalados, budesonida y fluticasona, también están contraindicados, hay que pasarlos a beclometasona, salbutamol, atroven, pero digo, de todas estas cosas como que uno va sumando detalles y es muy importante tener presente eso, el tema de las interacciones medicamentosas y bueno, la anticoagulación, igual que decía Vero, y lo importante es que como hay tantas guías y pautas por ahí, con Juan Pablo escuchábamos hoy el webinar de CEPAR, que se viene muy bien en anticoagulación y en eso es bien claro
las indicaciones de tromboprofilaxis clásica, 40 miligramos de enoxaparina, salvo las típicas cosas por las cuales uno cambia la dosis, pero no es necesario un montón de variables como ponen otros grupos, y creo que fue una revisión muy adecuada, es así con los estudios adecuados de anticoagulación, que marcan que no es necesario en estos pacientes hacer ningún otro tratamiento diferente. Ya bastantes cosas diferentes hacemos como para tener que aprendernos otra pauta de anticoagulación. Sí, está súper claro eso. A los que no han tenido la posibilidad, es una recomendación ver la webinar de CEPAR sobre puntos tópicos de farmacología. Creo que hay mucho aporte allí en varios puntos de ellos, de los que aquí hemos repasado. No sé si hay alguna pregunta del auditorio. Juan, yo tengo una pregunta, una consulta un poco básica, pero más que nada me quedó la duda con la segunda paciente. Soy Ana Cruz, estoy acá. Sí, sí. A ver si me veo. Ahí. Hola. Muchas gracias por las presentaciones. Quería hacer una consulta un poco básica, pero es ¿qué pensaban ustedes respecto al uso de la CPAP en la sala COVID? Porque la segunda paciente, que era obesa, que tenía que les en agravar la insuficiencia respiratoria, ¿los pacientes están aislados solos o están en conjunto con otros pacientes? Vero, ¿le contestás tú ahí? Que preguntó que al final si estaban aislados. ¿Están No, solos? sí. No, solos, están solos. Santiago, están solos. Santiago tenemos 38 camas, pero ocupadas, por suerte. Tenemos 28, posibilidad de hacer 10 más, por suerte. Es grande el sector COVID, solo COVID, 38 camas está y conecta con CTI. En eso la infraestructura la verdad que está muy bien. Y por ahora, como son poquitos, van solos. Esperemos que puedan seguir solos. ¿Por qué le suspendieron la CPAP entonces? No, si no le entendí mal a Santiago, dijo que no la había traído y creo que la evolución no dio tiempo a que la trajera siquiera. Estuvo 24 horas en sala y pasó a CTI, ¿no, Santiago? No, esa ingresó el lunes, pasó el miércoles de tarde. Yo le entendí que la había suspendido por los aerosoles. Pero sí, fue por eso en realidad, ¿no? Pensábamos eso, capaz que está mal. No sé, Santiago, ¿qué opinás? Sí, fue un poco, como todos, estamos ganando experiencia a medida que vamos asistiendo a veces los pacientes. Fue un poco también por el miedo a que genere aerosoles. La paciente estuvo un día y al otro día ingresó a CTI. Y en ese era a la otra mañana que tendría que haber venido la hija, que como toda la logística son de Atlántida, el padre estaba en CTI, la madre estaba ingresada. Y ella tenía que traer la CPAP, y en ese momento le dije, que durmiera un poco con la cabecera levantada y más nada. No nos dio para mucho tampoco. Ya planteo la pregunta. No, creo que, a ver, son de esos casos poco frecuentes. Acá hay gente que tiene mucha experiencia en sueño. Que tiene que quedar en claro, como lo decía Mónica, que no, mientras sea un escenario de baja demanda, el manejo de la insuficiencia respiratoria tiene que ser en las unidades de cuidados intensivos. Ya tendremos tiempo, me parece, de hacer recomendaciones fuera de cuidados intensivos. Dios quiera que no, pero cómo ha sido la experiencia de España y de otros países. En ese caso puntual, me puede corregir Cecilia Rodríguez, está por ahí, o Jimena. Creo que la recomendación sería la de colocar filtro antibacteriano. Creo que no hay una necesidad extrema de usarla en esos días. Lo que cambiaría sería sí, que tenga filtro antibacteriano el sistema, ¿no? No sé si hay alguien más allí, Jimena, que estás allí. Sí, estoy acá y estaba esperando que tener la oportunidad de contestarles. Yo creo que el tema de la aerosolización con los equipos tanto de ventilación no invasiva como con los equipos de CPAP, obviamente es una cosa que nos preocupa a todos, pero es una cosa también que tenemos que saber que hay plan B con eso.
Si bien no es una cosa que se recomiende, siempre hay que valorar el riesgo-beneficio de un paciente. No es lo mismo suspenderle el tratamiento unos días a un paciente que pueda tolerarlo bien que a otros muchos de los pacientes en que no es conveniente y siempre se recomienda seguirlo. Lo que sí hay que tener la precaución es de contar con máscaras que no sean ventiladas, que eso después vamos a hacer recomendaciones específicas en torno a esto, y tener, el montaje no es el mismo, y es importante conocerlo antes de recomendar hacer el tratamiento. Lo que se busca hacer es un montaje que sea seguro en lo que hace a la bioseguridad. Un montaje en que se pone primero una máscara que no tiene fuga expiratoria, después se pone un filtro biológico y recién después se pone otro dispositivo de fuga exhalatoria. Entonces, con el montaje ese sí se puede poner. Sin el otro montaje hay que evaluar costo-beneficio, y siempre que sea una habitación aislada, correctamente ventilada, tampoco creo que sea una contraindicación absoluta. Si va a estar solo el paciente y nosotros vamos a entrar con todas las medidas de seguridad. Recomendable, claro que no es. Como siempre hay que evaluar riesgo-beneficio. Bien. El otro día pasó digamos, por alto, pero digo, vendría a ser como un sistema de los que explicó Díaz Lobato para CPAP de tubuladura única, que habría que armar un sistema parecido. Pero tiene que quedar en claro que en principio no lo utilizaríamos como tratamiento de la insuficiencia respiratoria en este escenario de baja demanda, ¿verdad? Sino como estas curiosidades que van apareciendo de casos como la apnea del sueño como una comorbilidad más. Bien, ¿alguna otra consulta del auditorio? Bueno, si no hay más consultas, agradecer a Juan Pablo, ¿sí? acá en la pantalla veo que hay la mano levantada de Perdomo. ¿Sí? Vamos, Jorge. Buenas tardes, adelante con tu consulta. Hola, ya había bajado la mano, ¿me escuchan? Ah, Sí, perdón. perfecto. Sí. No, de acá, del interior profundo. Me están llamando en este momento del hospital la posibilidad de que tengamos el primer caso. Es un paciente que tenemos trasplantado hepático acá en Melo, y bueno, pero está. La pregunta es la siguiente: con todo lo que uno ha leído, escuchado, y quería ver si después de todos ustedes, la gente con más espalda, va a salir un protocolo para el amarillo en sala, en lugares que no tenemos el CTI tan cerca, y con el tema de la medicación. Yo escuché a Andrea que dijo hidroxicloroquina caletra, escuché creo que a Verónica dijo hidroxicloroquina citro, lees en otros lados, ojo con el QT y juntar las tres cosas. No sé qué sugieren ustedes. Caletra, Calmelo, no tengo en el hospital, en la farmacia, no es fácil conseguir. La citro es algo mucho más sencillo. Entonces no sé si me entienden la pregunta. ¿A ustedes les parece que está al mismo nivel el tratamiento hidroxi, caletra, hidroxi, acitro? Sí. Vero o Mónica. Hidroxicloroquina es lo que está más probado y usan todos los grupos, Jorge. Es el que está más probado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque digo, es lo que sí usan todos los grupos, ¿tá? La citromicina, perdón, y en segundo lugar el caletra, ¿tá? La citro es la que está menos probada. Si vos no vas a tener caletra por disposicionalidad, probablemente nosotros, si entra en el CTI, tampoco, porque disponibilidad vía oral no está viendo, suspensión, digo, no está viendo, y la disponibilidad del caletra tampoco está tan amplia en nuestro medio, por ahora hay, pero se calcula que si hay pandemia no va a dar el caletra. Lo que sí hace Evoquin, diría yo, hidroxicloroquina, y bueno, esa seguro. Después si querés asociar a citromicina, no estaría mal, pienso yo, en tu caso. En ese caso digo, ¿no? Pero sí creo que tampoco tenés que, me parece que no se juega en eso, no se te va a jugar igual que el paciente le vaya peor o mejor, a mí me parece, y lo que leo, con que vos quedes solo con Evoquin, o le hayas asociado o no a alguno de los otros tratamientos así convencionales que estamos comentando. Me parece que no tenés que transmitirte que una angustia que no le va, me parece, en el paciente, no lo va a definir al paciente para un camino u otro. Mónica. Sí, en realidad es como yo decía, yo en esto prefiero hablar de lo que sé, Jorge, y realmente de
de la elección de tratamiento en base a la evidencia, si tuviera que decirte algo, te digo, no hay evidencia suficiente para ninguno. Hay una revisión de la ATS en el cual la mayoría de los neumólogos y infectólogos y todo, más importantes, les hicieron en varias series de encuestas de qué recomendarían ellos, y no hay casi que acuerdo con respecto a ninguno, incluida la hidroxicloroquina, porque dicen que la evidencia es muy baja, que los estudios de calidad de GRADE son bajos. Entonces, de la medicina que nosotros conocemos basada en la evidencia, si tuviéramos que elegir uno y decirte con tranquilidad, como pudiéramos decir en otras afecciones, no podemos decir ninguno. El tema es que estamos en una situación de emergencia sanitaria, una contingencia en la cual todos los estudios son ongoing, todo se está haciendo, y algunos se apuran y lograron escribir y presentar algo. La mayoría de los trabajos son así, desde lo que te dicen las series, es así, como casi hablado, los ministerios de salud autorizan los fármacos, los ministerios de salud, en base a la opinión de expertos, eligen un tratamiento u otro de acuerdo a lo que piensan sus expertos, no de acuerdo al peso de la evidencia, y así tenés infectólogos que prefieren Caletra porque lo conocen, porque están acostumbrados, porque varias cosas, y otros que dicen, ¿sabés qué? Hidroxicloroquina y acitro tenemos para todos. Y en el trabajo de los franceses con acitro al 6º día habían bajado casi hasta desaparecer la carga viral. ¿Cuánto? En 6 pacientes inicialmente, y ahora parecería que las series llegaron a unos 50 o 60, pero solo en una grafiquita que tienen online, no está escrito en ningún papel, ¿no? Entonces imagínate que nosotros, yo no me siento con ninguna autoridad moral para recomendar un tratamiento por encima del otro. Sé que esos son los que hay, y que en base justamente a lo que vos decís, a lo que tengo disponible en mi lugar, si creo que va a ser mejor para el paciente administrarle un tratamiento, voy a administrarle los que tengo, tomando todas las precauciones sobre todo de las interacciones medicamentosas, los efectos colaterales, el riesgo con los inmunosupresores que el paciente toma por su trasplante, etcétera, etcétera, y monitorizar la función hepática y todo eso. Pero creo que eso es lo que yo, a la conclusión que he llegado. En esto no soy autoridad para nada, es más, no quiero ser esclava de mis palabras, ni que Mónica dijo que es mejor una cosa que otra, porque no tengo nada para decir. Leo y releo la evidencia, y todo es de una pobreza franciscana. A mí me llama la atención, además, los pocos N que hay de pacientes en los trabajos. Porque vos decís, tienen miles de pacientes, pero el N en el cual hicieron los tratamientos, vos leés y son en 120, en 1000, en 100. Porque no les dio el tiempo ni a registrar, Vero. No pudieron ni registrar. Claro. Y no pueden transmitir lo que registraron todavía, digo, por eso la OMS no pudieron ni siquiera transmitir lo que registraron. Claro. No el tiempo porque están en el campo de batalla. Claro. Y esa es la realidad. Va a haber todo después de la guerra. Lo que está publicado es lo de China, porque ya paró. Y lo útil y más valioso es lo del final, porque ellos también fueron cambiando a medida que iba pasando. Bien, yo, Jorge, si te tuviera que dar un consejo, no de terapéutica, sería que en este caso tú, que tenés dificultades hasta de traslado a un paciente a una unidad de terapia intensiva, y viendo la experiencia que se está ganando en la rápida evolución de tu paciente, creo que hace cuenta con un centro COVID en el Hospital Español. Una de las posibilidades sería el traslado rápido de ese paciente para allí, como uno de los centros que está destinado en ACE para la asistencia de ese paciente. Respecto al resto de cada colega en el interior, creo que lo mejor que puede ir haciendo es haciendo la práctica de contar con el equipo de protección personal, ver que haya para todos, eso es importante, hacer la práctica de ponerlo y sacarlo,
tener un área ya predefinida es importante, y bueno, conversar con el resto de los colegas de cada centro. En este caso el infectólogo es importante, medicina interna, neumología, medicina intensiva, y pautar un tratamiento y planteárselo a las direcciones de que se va a ser necesario contar con un stock mínimo para inicio de estos pacientes. Creo que esos pilares son importantes, de que cada uno no espere tener el primer paciente para probar esos puntos, sino llegar con eso ya realizado, ¿no? No sé si con esto te pudimos ayudar en algo, Jorge. No sé si Jorge está por ahí. Y dijo así. Sí, muchas gracias. Ojo que esto es extraoficial, recién me acaban de llamar del hospital, esperemos que por el paciente que sea una neumonía no un inmunodeprimido, de las más comunes, y no que sea esto. Así que todavía no está confirmado, vamos a ver ahora cuando vaya. Bueno, pero justamente, ¿no? Ojo, ¿no? Ojo. Ojo con cuadro, con infecciones respiratorias agudas graves, que en realidad yo creo que esa palabra grave tiene que redefinirse. Infecciones respiratorias agudas en este contexto tiene que ser tratada como tal, ¿no? E incluso recuerden que están reportados los falsos negativos de los hisopados, y a veces ante alta sospecha hay que rehisopar. Entonces, tener las mayores de los cuidados y las protecciones hasta tener todos los resultados, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, ahora sí, agradecerles a los expositores, a todos allí, esperemos que haya sido de utilidad, creo que sí, creo que vamos empezando a juntar nuestra experiencia. En breve estaremos comunicando, esperemos semana próxima o la otra estar con algunos otros casos, y intercambiando lo que vayamos ganando cada uno de nosotros. Un fuerte saludo, y bueno, cuenten con lo que podamos ayudar de la sociedad, me lo hacen saber, a mí, a Jimena o a Alejandra, y trataremos de ayudar en todo lo que crean ustedes posible. Gracias. Saludos a todos. Aupi.